Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC Agencia Inmobiliaria, Lúdica Junior Business School. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuando escuchamos hablar sobre cultura o educación financiera, lo relacionamos de manera inmediata a las finanzas personales, las cuales se sostienen en 4 pilares fundamentales: los hábitos de ahorro, el manejo de los créditos, la planificación presupuestal y la diversificación de las inversiones. Sin embargo, estos conceptos podrían resultar un tanto complicados y hasta aburridos, debido a que la educación financiera es un tema pendiente y postergado en nuestro país. Si bien es cierto, existen algunas iniciativas de empresas privadas, sobre todo del sector financiero, para poder acortar las brechas, estas no son suficientes. Se requieren políticas públicas a nivel educativo para implementar programas de educación y finanzas personales en todos los colegios a nivel nacional como parte integral en el sistema educativo. Para poder conversar de este tema, hoy tenemos como invitada especial a Arantxa Laiseca, o más conocida como Ara Retadora, quien es especialista en finanzas personales con especial énfasis en los más pequeños del hogar. Además, es autora del libro Giver y sus amigos, un libro que nos habla sobre finanzas personales a manera de historias y cuentos súper divertidos. Bienvenidos a todos a un episodio más. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Ara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme, ha sido un gustazo para mí estar acá y poder conversar un rato contigo y aprender los dos de los dos. Claro que sí, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre finanzas personales, pero antes quiero que me cuentes un poquito de ti, me cuentes un poquito más de ti, cómo así te involucraste en el tema de finanzas personales y además finanzas personales para un segmento de la población bastante particular que son los niños. Cuéntame un poquito desde cuándo estás metido en este rubro y cómo así llegaste a las finanzas personales para niños. Perfecto. Yo soy marketera de profesión, de hecho tengo 8 años de experiencia en retail, siempre mis trabajos han sido retail. Y llegó un punto en el año 2016 más o menos que yo reviso mi presupuesto y me di cuenta de que mi capacidad de ahorro estaba nula. ¿Ya? Y yo tenía como todos estos objetivos, cosas que quería hacer en mi vida y me di cuenta de que si yo seguía así, gestionando mi dinero de esa manera, no iba a poder llegar a concretar eso. Entonces es el momento en el que yo decido hacer un año sin compras, que lo hago en el año 2017. ¿Y qué significó esto? Dejar de comprar cosas que no son de primera necesidad, ¿no? Y cosas que normalmente tenemos, pero seguimos comprando porque nos gustan, porque tenemos acceso fácil a esas cosas como la ropa, los zapatos, el maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, dejo de comprar por un año estas cosas y descubro todo el mundo de los libros de las finanzas personales, la gestión financiera, la importancia del ahorro. Y es ahí, en el 2017, cuando empiezo a conectar con este tema y me vuelvo autodidacta. ¿Y cómo así con los niños? Porque claro, hablar sobre finanzas personales es bastante amplio, ¿no? En la Sí. presentación ya hemos mencionado algunas situaciones sobre algunos pilares en los que se sostienen las finanzas personales, pero también, evidentemente, pues tiene terminologías un poco técnicas, ¿no? Que de repente incluso, y ahora vamos a hablar seguramente a lo largo de la entrevista, no muchos niños y adultos definitivamente no están preparados, no solamente con la terminología, sino también con los conceptos que derivan de ella. ¿Cómo así a niños y cómo así vinculaste este tema justamente con los pequeños? Perfecto. En el 2021 a mí me invita una institución a armar un curso de finanzas personales para niños porque ellos se dedicaban a niños, ¿no? Y les gustó la manera en la cual yo comunico, les pareció la más afín a ese público objetivo y me dieron el reto de armar un curso para ellos. Y es en este momento que a mí me hace clic el tema. Uno, me di cuenta de que era algo prioritario para mí porque tengo mucha relación con niños a lo largo de mi vida. Tengo N sobrinos, primos, todos mucho menores que yo. Y tengo mucha conexión con niños y mucha conexión también yo con mi niña interior.
Entonces, es esto lo que hace que todo haga clic en el momento que hago el curso. Creo a los personajes de mi libro, porque tengo ahora un libro de educación financiera para niños. Creo a los personajes para hacer el curso. Y cuando termino de hacer el curso, digo, oye, esto en verdad, uno tiene potencial, tiene millaje. Podemos hablar de muchos más temas que más de los que mencioné solo en el curso. Y se puede convertir en cuentos, ¿no? Y ahí aparece, o sea, encuentro todo el mundo de cómo es acercarle el concepto del dinero a niños de 6 años a más. ¿Y cómo te ha ido justamente con ese vínculo del dinero? Porque, a ver, yo soy padre, tengo una niña de 11 años y claro, Ujú. yo tengo cierta formación financiera y evidentemente pues hablo con ella constantemente Correcto. de este tema. Pero, por ejemplo, yo tengo 36 años, mis padres, en mi formación familiar y también un poco académica, cuando la traslado a la casa, era un poco hablar sobre el dinero y era, oye, el dinero, cuidado con el dinero, ¿no? Ese tema de Tal el cual. dinero es malo, estaba muy presente en la familia, sobre todo en generaciones anteriores. En esta generación no tanto, pero ¿cómo te ha ido a ti Ujú. justamente con ese vínculo de, oye, un momentito, el dinero no es tan bueno? Lo que descubrimos, o sea, en línea con lo que tú estás mencionando, es que justamente los primeros que tienen que recibir algún tipo de educación al respecto de esto para poder trasladárselo a los niños son los papás, ¿no? Los papás son fundamentales para la educación financiera en casa. Tu hija tiene suerte de tenerte a ti y a lo largo de nuestro crecimiento, yo me he cruzado con muchos amigos que tenían típica que o el tío o el papá o la mamá que trataban de implementar ese tipo de educación en casa. La idea es cómo le damos a los papás una herramienta para incentivarlos a que a pesar de que eso no les nazca orgánicamente, ¿no? Como a muchos papás que sí les ha pasado, tengan una herramienta con la cual educar a sus hijos y ellos también tengan la seguridad de cómo comunicar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Es un tabú el dinero, como tú dijiste, no, el dinero es malo, no se habla de dinero, ni se te ocurra hablar de dinero sobre la mesa, ¿no? En la mesa no se habla de dinero. Nunca le puedes preguntar a nadie cuánto gana, ni cuánto cuesta algo, ¿no? Es como, siempre ha sido un tabú. Entonces, la idea es un poco romper con ese tabú, dándoles a los papás una herramienta con la cual a través de cuentos, una herramienta súper sencilla, puedan acercarse a ese tema y ellos mismos le pierdan temor a hablar del tema del dinero, ¿no? Y se conecten con él también a través de conceptos sencillos, porque tendemos a ver el dinero desde las creencias o de las vivencias que hemos tenido de niños, y si eso ha sido problemas, lo relacionamos automáticamente con problemas. Yo siempre digo, educa a un niño y estás educando a toda una familia, ¿no? Entonces, porque el niño también lleva este aprendizaje a los papás. Claro, claro que sí. Ahora, vamos un poco a hablar sobre el tema de las restricciones. Tú que estás metida en este tema y que justamente trabajas con niños y también con los padres, ¿cómo has visto tú el tema de las restricciones, por ejemplo, para llevar tu modelo de negocio a colegios públicos o a colegios privados? ¿Cómo es que has visto las restricciones y si existe en el Perú? Porque tengo entendido, porque he estado un poquito también investigando sobre el tema y he visto tus publicaciones que, por ejemplo, en Panamá ya hay una ley que obliga a los colegios públicos a hablar sobre temas de finanzas personales en los colegios, pero en el Perú no existe, o no lo sé, tú me lo contarás. ¿Cómo se está dando ese tema en el Perú? Sí existe dentro de la currícula de lo que vendría a ser el curso como de personal social una sección la que exige que los profesores hablen de algo de finanzas, ¿no? Pero lo dejan muy a carta abierta, es básicamente una o dos clases que tocan el tema. Por ejemplo, mi tía es profesora y ella lo que hizo fue hacer una dinámica de gestión de propinas en casa y que esas propinas se ahorren para lograr un objetivo en común, ¿no? Entonces trató de meter un poco el tema de gestión financiera con esa actividad, pero es a libre albedrío de cada profesor cómo lo van a ejecutar en las escuelas, ¿no? Justamente lo que intento hacer yo en adelante es crear estructuras que puedan facilitar este trabajo a los profesores y a las escuelas para enseñar este curso, que ahorita es una o dos clases, pero eventualmente debería llegar a ser un curso que tenga una continuidad grado a grado, ¿no? Porque también estamos hablando de un concepto que conforme los niños van creciendo, se va complejizando, así como las matemáticas, literal. Entonces es importante que se haga digamos que un curso armado que haga un seguimiento de toda esa estructura de crecimiento del niño, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, no, miento, en México,
hay una escuela que en secundaria tiene todo un sistema de inversiones para los chicos, ¿no? Y entonces a los adolescentes ya les están enseñando a invertir, les están enseñando qué es la bolsa desde el colegio. Entonces, creo que el Perú tenemos ahí que meter un poco de punche para llegar a esos estándares. Sí, claro, bueno, estamos pasando momentos difíciles, ¿no? La inestabilidad política en realidad es, pero bueno, no es un tema de ahora, la inestabilidad política viene hace muchos años atrás, no, no es un tema actual. Cientos de años, te diría yo. Sí, 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 claro que sí. Pero claro, uno, digamos, para darle justificación a lo que no se hace, uno dice, no, el tema político no permite que los congresistas hagan su tarea o que el Ejecutivo haga su tarea, pero bueno, eso lo venimos viviendo incluso sin tanto ruido político hace gobiernos y gobiernos pasados. Yo iba justamente a la pregunta, ¿no? De cómo las autoridades, tal vez desde el Ministerio de Educación, o las DRE que están por debajo, o incluso la SUGEL de cada sector, podrían aprovechar este modelo de negocio que tú tienes y que seguramente habrán otras iniciativas muy parecidas. Yo te cuento, yo conversaba también hace muy poco con una persona que está ligada con el tema de educación, que me parece que tú la conoces, la fundadora de MAP, Macarena, que también está ligada al tema de educación, claro, no relacionado al tema de finanzas, pero ella me contaba su historia de cómo emprendió MAP y es bien alucinante, o sea, es tocar puertas y toparte con cada puertazo en la cara y seguir y batallar y luchar. ¿Cómo te ha ido a ti justamente con eso? ¿Cómo vas tú tal vez con empresas privadas que te puedan apoyar con el sponsor de tu proyecto? O si ya has de repente entrado al Ministerio de Educación o alguna DRE o algún OGEL que te pueda abrir las puertas en ese sentido. Mira, yo en ese sentido estoy en una etapa bastante temprana porque recién estoy empezando a tocar puertas. Creo que con las instituciones del gobierno es importante generar alianzas que nos permitan llegar a todos los niños, ¿no? Sin importar el nivel socioeconómico ni dónde vivan. Poder poner al alcance de ellos esta información. Para mí eso es fundamental. Para mí eso es alianzas. O sea, gobierno, trabajemos juntos, ¿no? Por favor, tiéndeme el puente para yo llegar a las personas y juntos llevar esta información que es de mucho valor. Luego tienes la parte de la empresa privada, que es la parte que sí quiere poner recursos para que esto suceda, ¿no? Entonces, a mí me pasa que yo ahora estoy buscando también aliados estratégicos, ya he empezado a cerrar, no puedo decir todavía qué empresas, pero que también buscan, sobre todo, trabajar el tema de inclusión financiera. Sí, 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 definitivamente, claro, trabajar, en realidad una alianza público-privada es lo mejor que se puede Todos hacer de en la este mano. tipo de proyectos, sí, trabajar de la mano en conjunto es bastante importante, pero sí, definitivamente en el camino pues uno encuentra estas trabas, estas restricciones en las que tal vez también a uno lo hace dudar del propósito, ¿no? Y dice, uy, de repente, ¿estaré en el camino correcto o no? Pero la idea con estos proyectos justamente que son y como tú lo mencionabas, también de inclusión financiera, son muy importantes. Ahora, para ti, como líder de tu proyecto, qué esperas de este proyecto? ¿Cuál es el resultado de aquí a 2, 3, 4, 5 años? ¿Qué esperas no solamente del libro, sino tal vez ya de un proyecto más integral que sea un poco más, digamos, masificado a nivel nacional, tanto con escuelas públicas como privadas? ¿Cuál es el resultado que tú esperarías de este proyecto? Que se establezca una educación financiera en escuelas y universidades de manera estructural y obligatoria, ¿no? Creo que ese sería el mayor impacto y creo que es un impacto que conforme pasen las generaciones vamos a empezar a ver en la gestión total del país porque los niños van a crecer con otro chip. Conforme, correcto. Ahora, en tu rol de especialista en finanzas personales, sí, claro, dirigido para niños, pero también, claro, lo que cambia por ahí es un poco, digamos, el código, pero finalmente la metodología más o menos es la misma, ¿no? Ya digamos, trasladándolo no solamente para niños, sino de repente para empresarios o para personas que están buscando el tema del ahorro, quieren saber cómo ahorrar o en qué gastar menos. ¿Cuáles son esos pasos que tú nos podrías recomendar y decir, ok, empieza por acá? Por ejemplo, el tema de la planificación de las finanzas personales. ¿Cómo empezar? ¿Cómo evitar esos gastos que tal vez son innecesarios? ¿Y qué recomendaciones tú nos das al respecto? Perfecto. Yo siempre recomiendo, César, empezar por algo que yo llamo autoconocimiento financiero, que es
entender bien cuáles son tus motivaciones y tus gustos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Constantemente hay un ruido externo, ¿no? Estamos viendo comerciales en la televisión, las series, que se puso la Kardashian, que usó Flavia Lao, que usó la celebrity no sé qué. Entonces, estamos constantemente recibiendo información externa que hace que genere necesidades en nosotros. Entonces, primero es conectar con realmente qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos para nuestra vida, no? Entonces yo siempre recomiendo empezar por ahí, el autoconocimiento financiero, entendernos. Y entendernos significa también sincerar cómo estamos gestionando nuestro dinero hoy y que suceda ese momento de la verdad, ¿no? Enfrentarnos a, oye, yo estoy siendo desorganizado, me pasa la típica que saco plata y desaparece la plata, ¿no? Que no sé en qué se gastó, que son los famosos gastos hormiga, ¿no? O todo el tiempo estoy gastando en intereses de la tarjeta porque no sé respetar mi línea de crédito o no sé respetar el dinero que yo gano mes a mes y siempre estoy consumiendo más de lo que gano. Entonces dos, acercarnos a este momento de entender cuáles son nuestras falencias ahorita en nuestra gestión financiera. Y tres, ordenarnos. Para mí todo empieza con el orden, ¿no? Tener un presupuesto, aterrizar los gastos anotados, tener la información a la mano para poder tomar decisiones. Justamente en función a eso, ¿hay algunos aplicativos, algunas apps que nos puedan ayudar a poder gestionar la planificación del dinero? O para algunas personas que no están relacionadas con una app, por ejemplo, agarrar una hoja Excel y hacerlo, y para aquellas personas que tampoco quieren usar un Excel, agarrar un cuaderno y poderlo hacer. ¿Es válido esto? 100%. Yo digo que por favor lo hagan de la manera en la que ellos se sientan cómodos, ¿no? Porque si yo te digo, César, no, sí o sí tienes que usar este aplicativo, estás achicando demasiado el campo de acción, lo estás limitando, ¿no? Entonces, si tienes una libreta en la cartera, ¿no? Yo empecé así, con una libreta en la cartera, cada vez que consumía algo, lo anotaba en mi libreta. Luego pasé a las notas del celular, ¿no? Y ahí anotaba todo. Luego pasé a un Excel. Para mí igual el Excel es la herramienta maravillosa porque es la que te permite guardar más información y ver todo el año completo en un presupuesto, ¿no? Y de ahí tienes los aplicativos como Moneyboard, como Wallet, como Money Manager, que ayudan a gestionar tu gasto diario, a ponerte un presupuesto, ¿no? Y entender cuánto estás consumiendo de tu presupuesto mes a mes. Es una combinación de varios, pero yo recomiendo que empiecen con lo que más se acomode a su día a día. Correcto. Ahora, esta pregunta te la hago ya de manera bastante personal. A pesar de estar, en mi caso, involucrado mucho con el tema de las finanzas, porque es lo que veo el día a día también, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, tal vez por mi tipo de personalidad, seguramente habrán otras personas parecidas a mí, por ejemplo, agarrar un Excel y poder planificar mi mes. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver mis gastos y digo, uy, no quiero ver, mejor no veo, mejor sigo y ya después veo cómo hacemos, ¿no? Pero tal vez hay personas así como yo que tienen esa, no sé si llamarlo limitación, pero prefieren no ver lo que se está gastando, ¿no? Entonces, totalmente válido. La pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, justamente planificar tus finanzas, ¿es realmente para todos o habrá personas que no le entran a esta onda y dicen, sabes qué, no puedo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que definitivamente no es para todos. He escuchado muchos casos de personas que no manejan un presupuesto diario, no anotan sus gastos, etcétera, y me parece válido, pero has dicho algo clave, ¿no? Que es como, las finanzas personales son personales. Entonces, la circunstancia de cada uno es completamente distinta. Yo creo que si eres una persona propensa a endeudamiento, que no tiene buena gestión financiera, es como decir, es que no quiero ir a hacer ejercicio porque me da flojera, ¿no? Es, oye, discúlpame, pero tienes un problema, entonces, a ponernos manos a la obra y hacer un esfuerzo, quizás con que hagan el ejercicio un año, pero tienes que empezar por ahí, ¿no? Porque tienes que conocer la información. No va a ser lo mejor para cualquiera. Yo soy loquita agendas, Excel, todo eso, entonces para mí es natural. Y yo entiendo que no sea así para todo el mundo. Pero yo creo que si tú detectas que tienes un problema, sí o sí, por lo menos una vez, unos meses, lo tienes que poner en ejecución.
Es como un Claro, entrenamiento. sí, 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 por supuesto. Yo te hacía un poco la reflexión porque en mi caso, por ejemplo, en el tema de los negocios, sí estoy bastante bien planificado. O sea, tengo todo mapeado. Claro, Pero en el tema eso sucede personal, también. o sea, ahí sí me cuesta, ¿no? Pero sí, sí entiendo también, Claro. y no soy el único, tengo muchos amigos que, o sea, tienen este tipo de limitaciones, pero que finalmente los ordenamos, ¿no? Porque de alguna manera somos Claro, ordenados a nuestro estilo, ¿no? Pero claro, el hecho de llevar una exacto. nota, de llevar una agenda, de llevar unos registros, como que me empieza a estresar el hecho de decir, oye, ya estoy sobregirándome hasta aquí nomás, te prefiero mantenerlo de esa manera. Pero claro, o sea, finalmente lo que tú dices es cierto, ¿no? Los hábitos son bastante importantes y finalmente cualquier, digamos, situación repetitiva se te puede formar en un hábito, ¿no? Y Ujú. un buen hábito como, Buen hábito, exacto. como el que tú nos recomiendas. Ahora, ya para terminar la conversación, te voy a hacer la siguiente pregunta, que es la última pregunta que viene gracias a Lúdica. Te cuento que Lúdica es la primera escuela de formación de finanzas personales también, ¿no? Dirigido a colegios públicos y privados a nivel nacional. Ellos apuestan por ese programa y bueno, tenemos una secuencia que ellos nos dan una pregunta. Normalmente la pregunta está involucrada con el formato del programa que son a nivel de inversiones, pero en esta ocasión me gustaría que nos cuentes, porque he estado viendo algunos videos sobre personas que cuentan tu libro y me parece súper, súper interesante. Tú tienes un libro de finanzas personales dirigido para niños que se llama Giver y sus amigos. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Ya me contaste un poquito de cómo te animaste a escribirlo y si se viene de repente un segundo libro ya con conceptos de repente para adolescentes o no sé. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Buenísimo. Gracias, César, por el espacio y gracias a Lúdica también por el espacio. Em, Este libro son 12 cuentos que ayudan a explicarle a los niños qué es el dinero, qué es un banco, qué es una tarjeta de crédito, por qué es importante el ahorro, pero todo relacionado sobre una base de valores positivos. Y este libro lo que trata es de llevarnos a todo lo contrario, a la generosidad, a la paciencia para poder esperar a que llegue algo más que nos permita cumplir ciertos objetivos y sueños, a la planificación, a ciertos valores que nos van a ayudar a mejorar nuestra relación con el dinero y a gestionarlo de manera inteligente, eficiente, sabia y con mucho cariño, ¿no? O sea, sin ahuyentar la energía del dinero o sin ahuyentar el querer tener una conexión con el dinero. Sí viene un libro más, de hecho, en más o menos a fines de abril voy a estar lanzando el segundo libro, que ya se viene, va a ser para el mismo rango etario de 6 a 10 años. Lo que quiero es como trabajar bastante bien con ese rango de edades para empezar luego a lanzar otro tipo de productos para chicos más grandes, pero es una edad esencial, clave para que ellos puedan empezar a desarrollar estos aprendizajes, así que creo que es donde podemos tener muchísimo impacto a futuro en las generaciones. Excelente, Ara. Yo te felicito por esta labor enorme que tú haces en realidad en favor de la educación en el Perú. Todas estas iniciativas en realidad son bastante importantes y ojalá que, bueno, nos vean tanto empresa privada como algunas autoridades del Estado, sobre todo de ministerios, de la ADRES, de la OGEL, que puedan tomar este tipo de proyectos. Obviamente tienen toda una estructura de costos, evidentemente pues necesitan de liquidez también para que esto se pueda masificar, pero qué más que estas entidades del Estado que puedan de alguna manera apoyar y además dejarse ayudar con esas iniciativas que no solamente son iniciativas de un momento, sino también tienen también toda una formación, una preparación e incluso con un libro de por medio que es muy importante. Ara, muchísimas gracias por tu tiempo y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, César. Gracias. Chao. Chao, chao. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, LC, Agencia Inmobiliaria, Lúdica, Junior Business School. Hoy estuvo con nosotros Ara Retadora. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Ese fue El Inversionista.